Damos también la bienvenida a todos aquellos que se unen con nosotros a través de Facebook, YouTube y otros medios. Gracias por estar aquí. Este es el día que ha hecho el Señor. Y no es coincidencia que usted esté aquí compartiendo con nosotros, porque en Dios todo tiene un propósito y todo es posible. Sepa que Dios le ama y le ama con amor eterno. La palabra de Dios dice en Salmos 27:14, pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Aquí nos dice que nuestra confianza debe estar en el Señor, porque confiar en Él es confiar en aquel cuyo poder nunca se agotará, cuyo amor nunca disminuirá, cuya bondad nunca cambiará, cuya fidelidad nunca fallará, cuya sabiduría nunca será confundida. Por eso nos dice, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Esto es palabra del Señor. Pastor Jonathan Lema, ¿nos pones en oración, por favor? Amén. Con mucho gusto. Qué gusto verles, hermanos, o leer sus nombres. Esperamos que este día pueda ser de mucha bendición, de mucha edificación y por sobre todas las cosas confiando en el Señor siempre, porque Él tiene el control absoluto de todo. Así que dispongamos del corazón para orar y también que el Señor nos hable a través de la palabra que Pastor Rafael nos va a compartir el día de hoy. Así que oremos, mis hermanos. Te damos gracias infinitas, Dios, porque tu fidelidad es grande, porque tu fidelidad nos renueva, nos redarguye, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se está conectando. Gracias por mis hermanos que nos están escuchando también por Facebook Live, Dios. Que todas las cosas que hagamos, que todas las cosas que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, sea siempre bajo tu voluntad, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque en medio de todo nos sigues guardando. Queremos pedirte que bendigas a nuestros hermanos que están pasando dificultades, que bendigas a nuestros hermanos que han perdido un ser querido, a nuestros hermanos que han sido probados, Señor. Que seas tú, Padre Celestial, quien les dé la fortaleza y que te puedas glorificar en medio de esas situaciones complicadas que uno como humano desea no tener. Pero tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios justo. Así que vamos a disponer de nuestro corazón para escuchar tu palabra el día de hoy. ¿Qué es lo que tú nos quieres decir en esta mañana, Padre Celestial? Toca nuestros corazones, toca nuestras vidas. Así que te damos la honra y la gloria porque tú te lo mereces. En el nombre que sobre todo nombre es de Cristo Jesús, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, y te decimos amén y amén. Amén. En ese mismo sentir, dispongamos nuestro corazón para alabar y bendecir el corazón de Dios con esta alabanza. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo.
Que Dios nos bendiga en este día. Gracias a la bendición de Dios podemos reunirnos una vez más a través de este medio. Doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se han conectado a través de las redes sociales, a través de esta plataforma o de las plataformas en las que Dios ha dispuesto o nos dispone para poder seguir con la palabra de Dios. En este día estamos agradecidos porque el Señor nos permite iniciar un nuevo mes, iniciar una nueva oportunidad. Recuerde que con cada día que tenemos oportunidad de perdonar y ser perdonados. Así también en este quinto mes, en este año que Dios nos permite, vamos a celebrar en este primer domingo también la cena del Señor. Así es que prepare sus elementos, prepare el pan y prepare el vino para que podamos juntos compartir de este espacio y hacer un compromiso delante de Dios. Seguimos con nuestra predicación y justamente el tema de hoy lo he dividido en dos partes, aun cuando la próxima semana estamos celebrando al ser querido que es nuestra madre. Vamos a tocar hoy el primer tema, la primera parte, y quiero hablar acerca de 7 características o 7 principios acerca de reconocer o de poder trabajar o de poder, ¿qué podremos decir? Reconocer 7 particularidades que la Biblia nos habla respecto al manejo de lo que significa profecía bíblica. Hoy vamos a tocar 4 de estos puntos y la próxima o en 15 días vamos a revisar los 3 siguientes. La actitud con la cual enfrentamos, y esto sigue diciéndonos la palabra de Dios, la actitud con la cual enfrentamos los retos de un mundo cambiante tiene mucho que ver con los resultados que obtenemos. O sea, ¿qué es lo que yo quiero obtener? Y según esto, según esa característica que como seres humanos tenemos, Dios nos hizo con esa característica, siempre estamos mirando cómo podemos alcanzar, cómo podemos hacer algo para que después también sea en bendición. Y la visión, el elemento que hoy en día sembremos, va a ver cómo en la visión vemos hacia adelante. Si yo estoy llevando una vida agradable delante de Dios, yo sé que va a tener bendición en los días siguientes. Si yo estoy sembrando algo importante en este momento en el reino de Dios, sé que Dios va a bendecir porque Dios lo ha prometido así. Entonces, la visión que tomemos determinará en gran medida nuestra posición al paso de desarrollar. Y de modo que tenemos que tomar una decisión. Y siempre creo yo que como creyentes debemos ser optimistas y no pesimistas. Optimistas, y en este caso hablando acerca de la profecía, optimistas del futuro a través. Y la Biblia nos provee bases sólidas, y esto lo sostendré siempre cuando hablamos de profecía. La Biblia nos habla de bases sólidas y bases objetivas, no subjetivas, objetivas, claras, demostrables de que la profecía, de que el futuro que nosotros tenemos como creyentes, los que somos hijos de Dios, debemos ser siempre optimistas. Entonces, adoptemos esta actitud optimista como nuestra plataforma para explorar estas 7 recomendaciones, estos 7 principios para comprender la base bíblica. Hoy vamos a tocar los 4. Escuche, número 1, algunas profecías seguirán siendo secretas. Segundo, la profecía es dada por una razón. Tercero, la profecía es dada para situaciones y tiempos específicos. Y cuarto, la profecía es dada para guiar. Entonces, empecemos con la primera, y esta es una de las más importantes dentro de estos principios. Primero, algunas profecías seguirán siendo secretas. Y aquí hablamos y abrimos el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Y este libro de Deuteronomio contiene 2 grandes principios básicos para entender y para aplicar la profecía, articulados, dichos, mencionados, escritos por Moisés para los hijos de Israel en ese entonces. Entonces, Deuteronomio 29, 29 dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Y escuchen muy bien. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¿Sí escuchó bien? Entonces, Dios tiene, aquí voy a usar esta palabra que a muchos no les gusta, Dios tiene secretos que no nos permite conocer. Le pertenecen a Dios y sencillamente, y aquí lo digo con mucho respeto, no son asunto nuestro. Son cosas secretas, son cosas que no nos corresponden, son cosas que sencillamente no son asunto nuestro cuando hablamos de conversaciones, cuando hablamos de temas, cuando se nos pide que, por ejemplo, no
no nos metamos en temas que no necesitamos conocer y no necesitamos saberlo. Sin embargo, existen otras verdades que Dios sí ha elegido, sí ha dispuesto revelarnos. Y estas, hermanos, estas nos pertenecen, y cuando nos pertenecen somos responsables de actuar según lo que Dios nos ha mostrado en respuesta a esas verdades. Entonces, dentro de este primer principio, algunas profecías seguirán siendo secretas. Hay profecías que Dios no nos ha revelado y hay otras que Dios sí lo ha revelado. Otras que son secretas y seguirán siendo secretas, y otras que se nos ha dispuesto a nosotros. ¿Pero para qué? No solo para conocerlas, para decir qué bonitas, sino para poderlas vivir. Y aquí hay una clara advertencia, hermanos, para nosotros. Y escuche, cualquiera que pretenda estar en capacidad de revelar las cosas secretas es realmente un falso profeta. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se identifica por sus propias palabras. He visto a personas, he visto a pastores llenando, tomando decisiones, declarando, posicionándose en cosas que Dios todavía no las ha revelado y que le estamos exigiendo a Dios que se revele. Estos son hoy en día los falsos maestros, los falsos profetas. Las personas que no entienden la naturaleza de la profecía bíblica son engañadas por estas personas. Y hoy en día hay mucha gente, lamentablemente, y en estos días de pandemia, mucha gente ha abusado de esto para poder lanzar, para poder argumentar profecías que han sido o que siguen siendo ocultas, como acabo de mencionarles en Deuteronomio 29, y se han tomado el nombre de Dios para poderlas decir. Y con esto han confundido a la gente. Tenemos que resistir la tentación de averiguar los secretos de Dios. Y escúcheme bien, tenemos que resistir la tentación de averiguar los secretos de Dios, al reconocer que si Él quiere guardar algo en secreto, si Dios quiere guardar algo en secreto, es inútil gastar tiempo para tratar de descubrirlo, para tratar de argumentar. Y hay gente que ha tomado de esto para poder hacer mucho daño. Para quienes se enfocan en descubrir las cosas secretas de Dios, el resultado siempre para estas personas va a ser confusión y frustración. Y eso es lo que transmiten a otras personas. Veamos entonces aquí dos ejemplos de lo que le estoy mencionando, de predicciones del Nuevo Testamento que ilustran cosas reveladas y cosas secretas. Primero, un ejemplo de algo que Dios reveló. Las palabras que los ángeles hablaron a los apóstoles mientras en el Monte de los Olivos presenciaban la ascensión de Jesús al cielo. Y en Hechos 1:11, nueva traducción o nueva versión internacional, tengo aquí, dice: hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Sí escuchó bien? Hechos 1:11. ¿Por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá. Y esta es una verdad revelada. Usted y yo la conocemos. ¿Qué? Que el Señor viene por segunda vez. Algo que todos necesitamos saber porque afecta nuestras vidas, afecta nuestro pensamiento, afecta nuestra conducta y debe afectar nuestra agenda, ¿verdad? Esto es algo revelado, esto es algo que el Señor, y aquí lo está mencionando, lo ha revelado. La segunda característica, algo que no es revelado, algo que es secreto, algo que Dios no ha dado a conocer a quién, al ser humano, y que no tenemos, y escucha aquí, no tenemos el derecho de tratar de saber, tal como lo declaró Jesús en el Evangelio de Marcos, hablando de sucesos y de varias señales del fin de los tiempos y su regreso personal a la tierra. Y mucha gente ha tomado estos versículos para poder confundir. Mire, un versículo que usted conoce también, Marcos 13:32. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Entonces se entiende lo que le estoy tratando de comentar en este día. Dentro de las primeras recomendaciones, algunas profecías seguirán siendo secretas. Unas han sido reveladas. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha revelado y que ya Dios sabe que lo vamos a hacer? El Señor va a venir por segunda vez. Esa es la esperanza del cristiano. Pero lo que no fue revelado es el día y la hora. Segundo de los principios, segunda de las recomendaciones. Deuteronomio 29 sigue dándonos este pasaje y nos recuerda que las verdades que Dios nos ha mostrado, y la segunda de las recomendaciones es la profecía
es dada o es entregada o es revelada por una razón. Y nos recuerda 29:29 que Dios nos ha mostrado esto para que cumplamos con las cosas, para que cumplamos con lo que Dios nos manda. Y el propósito de la profecía bíblica no es hacernos más sabios, porque hay gente que argumenta que maneja profecía, hay gente que ha venido a veces a mi despacho, a mi oficina, me encuentra eso, tengo profecía de Dios para ti. Y mientras el Señor nos permita que podamos hablar en profecía, otras personas debemos ser siervos humildes, no airados, no pensando que el manejar profecía significa que yo soy el más ungido que todos, para nada. La palabra de Dios nos habla claramente que el Señor nos da profecía por una razón, y lo que el Señor nos revela significa que nosotros debemos cumplirlo. Y si no obedecemos, no hay más revelación. Si usted y yo, conociendo lo que conocemos, no lo aplicamos, no lo vivimos, no nos guardamos para eso, pues no va a haber más revelación. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando dice predicado, significa que lo que usted está escuchando de la palabra no se lo guarde para usted, compártalo, predique, enseñe, redarguya, afirme. Y ahí, cuando ya el evangelio se ha predicado a toda la gente, dice la palabra claramente, y escuche, hermanos, porque estamos hablando con base bíblica, Mateo 24:14, y entonces vendrá el fin. Dios nos hace entender con claridad lo siguiente: esta es la prioridad número 1 para mi pueblo, para usted y para mí. ¿Cuál es la prioridad número 1? Predicar el evangelio antes de que el Señor venga por segunda vez. Y si no podemos obedecer lo que nos muestra, entonces, ¿para qué queremos que Dios siga revelándonos alguna cosa más? ¿Sí? La revelación está condicionada a la obediencia. Dios está revelando y sigue revelando, y esto está condicionado a la obediencia suya. Si no obedecemos, si no cumplimos, Dios, y lo voy a decir así en mis palabras, Dios no nos revelará más. Y seguiremos enfrentando todo lo que en estos días venimos enfrentando, porque no tenemos claridad de pensamiento a la luz de la palabra de Dios y no reconocemos lo que Dios está haciendo o quiere hacer. Tercera recomendación: la profecía es dada para situaciones y tiempos específicos. ¿Sí? ¿Sí me escuchó? Muchas profecías se refieren a situaciones y a tiempos específicos, y la Biblia nos menciona algunos de ellos. Yo lo voy a mencionar. Por ejemplo, Jeremías capítulo 30. Tenemos una profecía particular referente, y aquí es algo interesante, referente a la restauración de Israel a su propia tierra. Sí, la restauración. Recuerde que allá en el Antiguo Testamento y todo lo que sucedió, el aspecto de la lucha siempre del pueblo de Israel, fueron divididos, después fueron llevados en cautiverio, en definitiva, y a partir de ahí pues desapareció la nación de Israel. Pero Jeremías 30 nos está hablando acerca de esta profecía referente a la restauración de Israel a su propia tierra, a su propio lugar. Y ahora, la mayoría de profecías bíblicas concernientes a los últimos tiempos y escuchado en estos días presumen la presencia de Israel como nación en su propia tierra. Y eso lo están diciendo, estamos festejando varios años, 1948, donde se volvió a instaurar Israel como nación, y a partir de ellos usted ha escuchado todos los días. Ahora por la pandemia no escuchamos noticias de allá, pero todos los días allá se están matando, hay guerras, hay problemas, hay circunstancias, en fin, tantas cosas, pero la palabra de Dios nos hace. Mire lo que dice Jeremías 30, versículo 3. Pues se acerca la hora cuando restableceré, el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. Los traeré a casa, a tierra que di a sus antepasados, y volverán a poseerla. Y aquí en dos signos de admiración que me gusta leerlo. Yo, el Señor, he hablado. ¿Sí? Le está diciendo claramente. Y de aquí, de este pasaje, de estas profecías, muchas veces hay gente que ha argumentado muchas historias referente a esto, pero estamos yendo a la Biblia. De ahí, digo yo, de este pasaje, de estas profecías no podían cumplirse hasta el punto, y hay otras profecías que no se podían cumplir hasta el momento en que Israel vuelva a constituirse, a restablecerse como nación. O sea, a partir de 1948 para acá,
vuelven y se empiezan a dar algunas profecías. Profecías que no se podían dar porque era para una situación y para un tiempo específico. ¿Cuándo? Cuando Israel nuevamente vuelva a su tierra. Y hace muchos años. Y aquí lo voy a decir, y no me gusta argumentar esto, pero un querido y respetado hermano en el Señor hizo esta errónea afirmación. Dijo, la restauración del Estado de Israel no puede haber sido voluntad de Dios. ¡Wow! Porque si lo hubiera sido, hubiera producido paz. Esa fue un discurso un poco más largo, más corto, pero esto fue lo que hizo. No pudo haber sido voluntad de Dios, porque si no hubiera sido, hubiera producido paz. Ahora yo digo, si este siervo de Dios, si él hubiera conocido en algo la profecía bíblica, lo cual dice con exactitud lo contrario, no hubiera afirmado tal cosa. Que si hubiera habido piedras, lamentablemente hubiera recibido alguna de ellas. Cualquiera que conozca la Biblia sabe en dónde está esa tierra que Dios dio a esos padres. Existe solo un lugar que responde a esa descripción. Y usted lo ha visto y lo verá en el mapa y lo vio en las noticias y lo ve en varios lugares. Esa es una pequeña franja del territorio en la punta oriental del Mediterráneo, conocida hoy como la Franja de Gaza. Permítame seguir leyendo en Jeremías. Ahora 34 al 7. Este es el mensaje que dio el Señor con relación a Israel y Judá. Esto dice el Señor: oigo gritos de temor, hay terror y no hay paz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Acaso los varones dan a luz? Entonces, ¿por qué están parados allí con sus caras pálidas y con las manos apoyadas sobre el vientre como una mujer de parto? En toda la historia, nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo, Israel, pero al final será salvo. Pero al final será salvo. La Biblia nos advierte que habrá un tiempo de tribulación y angustia sin paralelo en la historia judía. ¿Sí se da cuenta de lo que estoy diciendo? Que no es que cuando Israel iba a posesionarse iba a pasar las cosas ahí tranquilamente. No, iba a haber tiempo de angustia, va a haber tiempo de guerra, va a haber tiempo de aflicción, va a haber tiempo de temor. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que está sucediendo ahora. Entonces no podemos decir simplemente porque se me ocurre la profecía, no es de Dios porque no ocurrió esto. No, si no sabemos, no hablemos. Si no sabemos, no nos metamos a predecir, porque eso es lo que mucha gente hace. Y considerando la historia judía, esta es una afirmación sorprendente. La relación con el tiempo, el Señor nos dice que su pueblo será eximido de esta angustia, sino que sufrirá y después de esto será librada. Esta declaración es válida y se aplica a muchas situaciones de nuestras vidas el día de hoy. Dios no nos guarda siempre de sufrir ciertas pruebas. Él permite que nos lleguen y luego nos libra cuando estemos atravesándolas. Siempre estamos en estos días, Señor, te pido que me libres de la aflicción. Y si Dios quiere que usted pase aflicción. Señor, te pido que me alejes de la aflicción, que el dolor no pase por aquí. Señor, te pido que la pandemia no nos afecte. Y si Dios quiere hacer algo a través de la pandemia en su casa, ¿quiere glorificarse en esto? ¿No le parece que Él es dueño de la palabra? Diría yo en este tercer aspecto, esta tercera recomendación, que esto es supremamente significativo. El día de hoy, porque estamos viendo la comprobación de estas palabras con nuestros propios ojos y lo vemos en las noticias, sabemos que la profecía de Dios se va cumpliendo a lo largo de la historia. Pero para usted argumentar, para usted poder comentar, para usted poder hacer alguna explicación, tiene que conocer la palabra, tiene que conocer la profecía, pero también tiene que conocer el aspecto histórico, aspecto geográfico que se está desarrollando. Cuarta recomendación, la profecía es dada para guiar. Y otro propósito, le digo, importante de la profecía bíblica es guiarnos en cuanto a lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Porque la palabra de Dios siempre nos menciona, y bendito Dios que nos puso así como seres humanos para que podamos entender el sí y podamos entender el no. Para que sepamos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y la profecía habla también de esto y la historia habla de eso.
¿Por qué? Porque Dios siempre nos está diciendo, de esto comerás y de esto no comerás. Aquí te acercarás y a esto no te acercarás. De estos hombres o de estas mujeres te casarás, con estos hombres y estas mujeres no te casarás. Y habla de yugo desigual, por ejemplo. Pero seguimos entendiendo nuestra propia argumentación. Y déjeme decirle que la profecía es dada para guiar y esto es algo obligatorio para todos los creyentes. Las personas que no conocen la profecía bíblica quizás traten de hacer lo que nunca puede ocurrir. Sencillamente, ¿por qué? Porque Dios ha dicho que nunca ocurrirá y no va a ocurrir. ¿Sí? Aquí es donde Dios empieza a hablarnos. Si Dios declaró, y aquí es algo interesante, Dios es el que declara que una cosa sucederá o no sucederá. No le ha sido al hombre dada la potestad de poder declarar en estas cosas. Declaro que no va a pasar esto, declaro que la pandemia no va a pasar por mi hogar, declaro, no. ¿Dónde sacamos como seres humanos? La aflicción, el corazón nuestro tiene que sentir lo que Dios quiere para que Dios sea glorificado. Y si Dios, nuevamente regreso al pasaje, si Dios declara que una cosa no acontecerá, es pérdida de tiempo orar para que acontezca o para que no acontezca. Mire lo que dice Mateo 24, 19 al 20. Aquí nos provee un ejemplo y me gusta mucho. Estos versículos que voy a leerlos se aplican a la situación posterior al regreso de los judíos a su tierra y dice, qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso. ¿Sí me escuchó la última parte? Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso. Si usted quiere conocer un poco más del trasfondo, el contexto del pasaje, lea Mateo 23, 24 y un poco más. Cualquiera de nosotros que viviera en ese tiempo, en esa tierra, estaría inclinado a orar diciendo, Dios, no permitas que tengamos que huir. ¿No es cierto? Eso sería, Padre, permite que no tengamos que huir. Pero esa sería una oración inútil, sin sentido. ¿Sabe por qué? Porque tendremos que huir. Sí vamos a tener que huir, de modo que debemos orar dentro de los parámetros que Él nos dio. Es decir, Señor, si tenemos que huir, aquí nos está diciendo claramente que no sea en invierno o que no sea en día de descanso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es decirle, Señor, si vamos a tener que huir, guárdanos en la huida, danos un clima para poder caminar, danos una mañana que podamos huir con tranquilidad. ¿Sí se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Tenemos que huir. De modo que debemos orar dentro de los parámetros que Él nos dio. Cuando Moisés sacó al pueblo y estaban huyendo ya de los egipcios, o mejor dicho, los egipcios empezaron a seguirles y vieron la nube de polvo atrás, llegaron al mar listo para ya poder ingresar. ¿Sabe lo que hizo Moisés? Entró en preocupación, se arrodilló. Señor, ¿y ahora qué hacemos? Y Dios le dice, no es tiempo de orar, ahora es tiempo de actuar. Ya oraste mucho tiempo, ahora es tiempo de actuar. Levántate y haz esto, esto y esto. Y lo hace, lo cumple, y el Señor les abre la tierra, y el Señor, les abre el agua y pasan por tierra. ¿Sí se da cuenta lo que significa entonces? La profecía es para guiar, no para meter, no para generar miedo, susto. Es para generar en usted un acontecimiento de vida que marque su vida, que marque su camino. Jesús dice que aunque tendremos que huir, oremos para que nuestra huida no sea en invierno. ¿Sí? ¿Sí me está escuchando? Entonces, estos 4 puntos nos hablan claramente. Y veamos aquí una conclusión. Como vemos, ahora 4, la próxima, en 15 días vamos a ver los 3 principios más. Como vemos, estos solo son ejemplos de muchas situaciones o de muchas profecías o escrituras proféticas que nos dice lo que pasará en el futuro. Si Dios afirma que algo pasará, y eso quédese en su corazón, si Dios afirma que algo pasará, es pérdida de tiempo orar para evitarlo. ¿Sí se da cuenta? El Señor dice esto, y usted puede decir, no, pero te pedimos, te declaramos, te reprendemos. No. El Señor lo va a hacer y su oración no podrá evitarlo. No obstante, podemos discernir los parámetros de la profecía revelada y enfocar nuestra oración hacia ese fin. Si el Señor le ha revelado, si el Señor habla ya en su corazón, lo que usted tiene que hacer, por más fuerte y duro que sea, es decir, Señor, en tus manos está mi vida, está mi economía, está mi casa. Si, Señor, tengo que cumplir como tu palabra dice que tengo que huir
Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que guardes esta huida, que tú mismo nos acompañes, que tus ángeles acompañen esta huida. Señor, guárdanos de este lugar hacia el lugar donde tenemos que ir, porque en ti esperamos y en ti guardamos nuestra vida. Si Dios afirma que algo pasará, es pérdida de tiempo orar para evitarlo. Entonces, hermanos, ya para ir cerrando este espacio, y déjeme comentarle que lo hago con mucho respeto, con mucho temblor, esta predicación. Hablar de profecía, hablar de estos parámetros es necesario para que sigamos comprendiendo lo que viene después, en las semanas siguientes, porque vamos a tocar este tema justamente por todo lo que estamos enfrentando, porque creo que es necesario conocer en lo que vienen los días siguientes, las semanas siguientes, los meses siguientes. Pero yo quiero que usted pueda comprender, podamos comprender lo que significa profecía bíblica. Entonces, esto es válido, esto que estamos mirando es válido para nosotros como cristianos. Y a cada uno, a usted y a mí, nos fue asignada una tarea. Cuando Dios habla, cuando Dios profetiza, cuando Dios nos da profecía, nos asigna una tarea. Ahora que usted conoce varias de estas cosas que acabamos de hablar ahora, usted tiene un trabajo. ¿Cuál es? Usted debe ser responsable de poder ser un hijo o una hija, o ser una familia que vive conforme al corazón de Dios, agradable delante de Dios. Y por lo cual, ¿sabe por qué? Porque tenemos que hacer las cosas, por lo cual que usted y yo tenemos que responder cuando estemos frente al tribunal de Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué hiciste? Mejor dicho, lo va a decir. ¿Qué hiciste con lo que te di? Bien, buen siervo fiel. O siervo malo y negligente. ¿Te ocupaste de hacer otras cosas? Pediste otras cosas que no eran para ti, que no se te dio, que no se fue, no era necesario que las conozcas. Podías seguir viviendo tu vida. No, pero ¿quieres meterte a eso? Pues simplemente terminaste confundiéndote. Y hermanos, no debemos preocuparnos tanto de las cosas secretas. No debemos preocuparnos de las cosas secretas como el día y la hora exactos del retorno del Señor, como le decía, al punto de descubrir las cosas reveladas que ya el Señor nos ha dado, así como las que no han sido reveladas. Si ya el Señor nos asignó que Jesucristo viene por segunda vez, si Dios nos reveló que su Hijo Jesucristo viene por segunda vez y nos ha dado varias características de cómo va a venir, ya no viene como un niño, viene como un rey, viene por su pueblo, ya no viene a pasar todo el proceso como fue cuando fue encarnado, cuando en su parte humana nació, creció y todo el proceso que vemos. Eso ha sido revelado. ¿Qué va a hacer con eso? La carga de eso es hacer cumplir nuestra vida, llevar una vida agradable delante de Dios, vivir una vida conforme al corazón de Dios, vivir una vida conforme a la palabra de Dios, porque eso le ha sido descubierto a usted, esto le ha sido revelado a usted. Y usted y yo tenemos que ser cumplidores de promesas, hacedores de promesas, no solo oidores, sino hacedores de promesas. Y voy a decir hacedores de profecía, porque esas cargas, esos mandatos, esas promesas, esa profecía se nos fue asignada para poder vivir conforme a cada uno de estos principios. Yo, donde usted esté, no sienta temor de la profecía, porque la profecía no tiene que generarle miedo. La profecía tiene que generarle a usted paz, gozo, porque sabe que el Señor está en control de todas las cosas. Y si aquellas cosas que ya han sido reveladas, aun cuán duras fueran para nosotras, lo que usted y yo debemos hacer es pedirle al Señor que Él tenga misericordia, que nos consuele, que nos dé paz, que nos dé tranquilidad en el corazón, si tenemos o si vamos a enfrentar estas circunstancias. Padre, gracias por cada una de las familias. Gracias, Señor, porque tú nos permites ser bendecidos para bendecir. Y gracias porque tu palabra nos conforta, Señor. Gracias porque tu palabra nos levanta al hablar acerca de estas 4 recomendaciones que la vemos a la luz de tu palabra. Señor, queremos entender que las profecías que nos has presentado, que han sido reveladas, son para que las cumplamos. Y aquellas que son secretas seguirán siendo secretas hasta el momento que tú quieras revelarlas. Señor, gracias porque la profecía ha sido dada por una razón y la razón es poder ser cumplidores. Gracias, Señor, porque la profecía se da para situaciones y tiempos específicos. Ayúdanos a mirar, a comprender bajo tu sabiduría las situaciones y los tiempos específicos. Y gracias, Señor, porque tu palabra
está dada para guiar a tu pueblo, para guiarme, Señor, a llevarnos, a conducirnos a un camino especial, a una senda diferente, a un lugar diferente donde, Señor, la gracia tuya nos acompañe, nos bendiga y en toda circunstancia nos siga acompañando. Agradecido, Señor, ahora que nos podemos acercar a la mesa en una promesa y a la vez también podríamos decir una profecía, cuando dice que todas las veces que lo hicieren, nosotros como iglesia, el poder de tu amor lo hacemos una vez al mes, el primer domingo del mes, para poder conmemorar tu presencia. Todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Señor, permite que a través de servirnos de estos elementos, tu gracia nos bendiga, tu gracia nos sostenga. Que seamos, Señor, estos cumplidores. Todas las veces que lo hagamos. Y en esa acción de gracias lo hacemos en este día. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar entonces los elementos. Tengo yo aquí los elementos. El pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Estos dos elementos son símbolos que el Señor nos dejó. Y me fascina esta parte nuevamente. Todas las veces que lo hagan, hermanos, tenemos oportunidades de hacerle todas las veces. Podemos hacer todos los días. Pero no se trata de rituales. No se trata de ritos. Se trata de vida. Se trata de hacerlo esto práctico. Esto no lo hace más espiritual a usted. Por el contrario, esto le da a usted la oportunidad de ser un embajador aquí en la tierra. Porque dice la palabra, todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria de mí. ¿Y cuál es la memoria del Señor? Que el Señor vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la esperanza de todo aquel que espere en ese cuerpo y en esa sangre de Jesucristo clavado en la cruz del Calvario. Vamos entonces a dar gracias por el pan que representa el cuerpo de Cristo. Y para esto invito a Pastor Carlos Moscoso. Bendición del pan. Gracias, Padre Santo, por el privilegio de bendecir este pan, fruto del trigo y del trabajo del hombre, y así como preparaste para alimento en la última cena, hoy lo pones en la mesa de cada uno de tus hijos, para que recordemos siempre que tú entregaste tu vida para la salvación de todos. Bendice este pan y el pan que has provisto a cada uno de tus hijos en sus hogares, alimento espiritual que nos llene de valor, de ser valientes embajadores, cumpliendo tus mandatos y enseñanzas. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Reconociendo que este fruto de la tierra, el trigo hecho pan, representa el cuerpo de Cristo clavado en la cruz del Calvario, y en esa acción de gracias nos servimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la misma manera dice la palabra de Dios, en la noche que fue traicionado, tomó el vino y después de cenar tomó el vino y les dijo a cada uno de los que estaban ahí, a los discípulos, este vino, fruto de la tierra, fruto de la vid, representa mi sangre, la que será derramada en la cruz para perdón de pecados. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Puede usted decirlo en sus palabras? La sangre de Cristo tiene poder. Poder para vivificar, poder para sanar, poder para restaurar, poder para perdonar. Y es por eso que confiamos en el sacrificio de Cristo, que fue con derramamiento de sangre. Vamos a dar gracias a Dios por el vino que representa la sangre de Cristo. Pastor Carlos Moscoso. Perdón, Carlos Villarreal. Amén. Sí, en la palabra del Señor nos dice claramente, así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Demos gracias por el vino que representa la sangre de Cristo. Dios Padre Santo, te damos gracias
por la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y gracias, Señor Jesús, por tu sangre bendita y preciosa que limpia nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, por derramar en la cruz esa preciosa sangre para redención de todos los que creemos en ti. Oramos en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En esa acción de gracias, entonces, reconociendo que la sangre de Cristo tiene poder, y en este día lo celebramos a través de este vino que representa el fruto de la tierra, también nos servimos en acción de gracias en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos levantas, y gracias porque nos sostienes. Gracias porque tu Espíritu se mueve en medio nuestro y nos afirma a toda verdad. Padre, en este día yo quiero entrar a tu presencia para poder pedirte, Señor, que tú consueles nuestro corazón, que tú levantes nuestro espíritu. Es verdad, Señor, que como creyentes, como seres humanos también, en medio de la aflicción que el mundo está enfrentando, Señor, al poder mirar a seres humanos fallecer, morir, Señor, la angustia de nuestro corazón se ha ido dando cada vez que vemos más cercano este círculo de impacto a través de la muerte. Señor, en este día hacemos este compromiso de poder ser predicadores, de ser embajadores, de llevar, Señor, la palabra a todo aquel que la necesita. Lo hacemos a través del vino y a través del pan que representa tu sangre y tu cuerpo. Señor, queremos agradecer porque tú te mueves en medio nuestro. Queremos agradecer porque tu Espíritu concede paz a todo aquel que en ti espera y de ti demanda. Señor, al hablar de estos tiempos, Señor, al hablar del final de los tiempos, queremos, Señor, a lo que hemos visto, a la luz de lo que hemos visto en tu palabra, que tú mismo nos concedas esa paz para poder llevar, Señor, este espacio, este tiempo, a través de poder mirar en cada una de nuestras ciudades, de nuestros países, el quebranto, el dolor, la aflicción. Pero así también, Señor, tú puedas poner el denuedo, la sabiduría en aquellas familias, en aquellos seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes, Señor, que han menospreciado, menosprecian en gran manera su propia vida, exponiéndose a todo tipo de circunstancias que lo único que están haciendo es complicar más la situación. Señor, en ti está guardar nuestras vidas. Si te concedes, Señor, o nos concedes la gracia de la vida el día de mañana, Padre, permite que podamos ser esos instrumentos en tus manos, que podamos ser bendecidos para bendecir. Padre, al abrir tu palabra, al darnos cuenta cómo la profecía debe ser llevada y principalmente cómo tu palabra, Señor, a través de la profecía debe generar en nosotros la guía, permite, Padre, que nuestra mente y nuestro corazón estén conectados con el tuyo, con tu palabra. Gracias, Padre del cielo. Gracias porque te mueves y gracias porque haces en nosotros o a través de nosotros algo especial. Yo le invito ahí donde usted está, si está con su familia, si usted está con alguien o si está solo, quizás al final también. Yo le pido que usted levante su manito. Si está usted con su familia, quizás abrace a su familia y pida a Dios lo que en este momento su casa, su familia necesita. Sanidad, restauración, provisión económica, provisión de trabajo, sustento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que escuches a cada familia que en este momento está levantando una oración, que estaba levantando sus palabras, Señor, para que tú puedas atender a las necesidades, suplir las necesidades como tú lo haces a todos tus hijos. Señor, pedimos que tú también tomes a aquellas personas que están quebrantados de corazón por este aspecto de la pandemia. Que tu Padre también a tus hijos levantes del lecho del dolor, que quites toda aflicción, todo dolor.
y que en ti, Señor, seamos nuevos, que podamos tener fuerzas, que podamos tener libertad, que podamos tener victoria bajo tu poder y bajo tu autoridad, entendiendo que tú eres el hacedor de vida y que de nosotros está el punto de poder obedecer. Ore por favor por su familia. Bendiga a cada uno mencionando a su familia. Yo te pido, Padre, que bendigas mi familia, que bendigas mi casa, que bendigas mi provisión, que bendigas a mi esposa en su trabajo, en su salida y en su regreso, Señor. Que ella pueda ser bendecida en el lugar donde tú la has puesto, que le concedas sabiduría para el trabajo que ella tiene que desarrollar todos los días. Y que tú, Padre, también pongas tus ángeles alrededor para que la defiendan, para que la bendigan, para que la guarden. Y si, Padre, tenemos que pasar aflicción, te pido en el nombre de Jesús que tú puedas darle la fortaleza para poder también resistir en ti. Pido por mi hijo, Señor, que le conceda sabiduría también en sus estudios. En estos días, para poder terminar su año escolar, te pido que lo guardes, lo bendigas, le concedas, Señor, toda gracia en su corazón y que él pueda también ser levantado. Bendigo a mis padres, bendigo a mi suegra, a mi suegro. Les pido, Padre, que para ellos les des gracia, les des sabiduría, les concedas los anhelos de su corazón, así como también puedas tocar sus cuerpos físicos. Y para mi vida, Señor, que tu paz descienda, que tu sabiduría descienda, que tu sanidad también descienda, Señor, siempre haciendo la obra para tu siervo, que espera siempre poder honrarte a través de la palabra, a través del mensaje y a través de la acción diaria. Gracias, Padre del cielo. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre es. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, guarde en su corazón estas recomendaciones y vamos a seguir construyendo y creyendo lo que Dios hace a través de la profecía. Un abrazo grande, virtual para todos ustedes o a través de nuestras redes sociales. Que Dios siga cuidando su corazón, que Dios siga derramando de su presencia y háganos saber a través también de nuestro WhatsApp, de nuestro grupo, cómo podemos orar por usted. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor, por esa palabra de Dios que trae refrigerio a nuestras vidas. Algunos anuncios antes de irnos. Recordemos que seguimos trabajando, que no hemos parado a pesar de esta pandemia, porque estamos seguros que Dios quiere seguir obrando en nosotros y a través de nosotros. Por eso nuestras reuniones son vía Zoom de lunes a viernes. Y recuerden que tenemos estudios de Escuela de Desarrollo de la Vida con su programa FLED y Discipulado de lunes a viernes. Tenemos nuestras reuniones de IDH, igual toda la semana, de lunes a domingo, diría yo. Orando desde casa los días miércoles y viernes. Tenemos reflexiones de esperanza los días lunes, Madres en Contacto los días miércoles. Tenemos Celebremos la Recuperación los días lunes, reuniones de varones, reuniones de mujeres, fin de semana, reunión de la danza también los días sábados, reunión de niños los días domingos, reunión de preadolescentes, de ASLAM, los preadolescentes los días viernes, tenemos también ASLAM, los adolescentes, los días viernes igual, y la reunión de jóvenes que ellos tienen los días sábados. Así es que recordemos que seguimos trabajando. Igual si usted quiere consejería también nos puede llamar. Para mayor información, con nuestra secretaria Anita de Moscoso al teléfono 022-53-1134 o en nuestras oficinas de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde. Llámenos y estaremos gustosos de poder atenderle en lo que usted necesite. También recuerden que agradecemos que pueda depositar sus diezmos y ofrendas en la cuenta bancaria de COSEPA, que está en su pantalla. Usted lo puede anotar los números, puede anotar el RUC, el nombre, el banco. Usted lo puede hacer y recuerde hacer su transferencia bancaria o acercarse a nuestras oficinas de lunes a viernes en el horario de 9 a 1 de la tarde, igual con nuestra amada secretaria Anita de Moscoso. También recordemos que continuaremos con nuestras celebraciones virtuales los días domingos
Nos quedan ya 2 domingos, el domingo 9 de mayo, el domingo 16, que estaremos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y vía Zoom, los días domingos de 10 a 11 de la mañana. Así que están cordialmente invitados a unirse con nosotros y juntos escudriñar la palabra de Dios y escuchar su voz para ser obedientes y poner en práctica en nuestras vidas. Así es que no se olvide que estamos trabajando. Bien, vamos a orar para despedirnos. Le damos gracias a Dios por esta palabra de ánimo que hemos recibido ahora. El verdadero amor echa fuera todo temor, dice. El verdadero amor echa fuera todo temor. Así que no andemos en temor, sino en esperanza. En esperanza. Oremos. Señor, te pedimos perdón primeramente, Señor, porque muchas veces no te damos el primer lugar en nuestras vidas y andamos apresurados por los afanes de la vida. Queremos, mi Señor amado de corazón, darte gracias por todas las bendiciones que recibimos día a día. Gracias por nuestras familias, gracias te damos, Señor, por las sonrisas, gracias por el llanto que limpia y purifica nuestras almas, Señor. Gracias por el trabajo, que aunque a veces no alcanza el ingreso, nunca falta el pan en nuestra mesa. Gracias, Señor, porque grandes son tus misericordias cada mañana, mi Señor. Y cada noche nos cubres bajo la sombra de tus alas, porque solo tú nos haces vivir confiados, mi Señor. Gracias por el aire que respiramos y nos toca y nos recuerda que tú eres el mismo ayer y por los siglos de los siglos y eres un Dios vivo y eficaz. Gracias, Señor, por las personas que dan de corazón y con mucho amor para las familias en necesidad. Gracias por ese abrazo del Padre que trae paz a nuestras vidas. Señor, abrázanos fuerte y que no nos sueltes hasta que se haya cumplido tu propósito en nosotros, Señor, porque eres nuestro refugio y el que nunca falla. Tu mano nos sostiene, Señor, y tu espíritu nos alienta. Queremos permanecer contigo, Señor, y por eso dejamos todo en tus manos, todo. Obra según tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.